Pensamiento del día, sábado 3 de agosto. Meditar en la intimidad. El silencio. Si en alguna rara ocasión tengo la posibilidad de recogerme en un lugar solitario, donde poder rezar en un silencio no interrumpido por radios, teléfonos y coches, ni por ruido alguno de la calle, a veces advierto cuánto habla ese silencio. Es decir, me doy cuenta de que donde hay bullicio también está el silencio de Dios. Y donde hay silencio se oye la voz de Dios. De hecho, a veces me ocurre que, si tomo un libro para hacer meditación, tengo que dejarlo enseguida, porque dentro de mí Él quiere que hablemos. Y entonces comprendo a los anacoretas, a los cartujos, a los trapenses y lo sonora, llena y acompañada que está su vida. Pero yo no puedo tomarme este consuelo de Dios más que como medio para continuar mi trabajo y acercarme a la humanidad a la que debo servir, para llevar a cabo la obra que Dios me ha confiado, y así corresponder a su amor y a las palabras que Él sugiere en el fondo del corazón, en el silencio. Y a mí me basta sentirme llamada y saberme amada. Kiara Lubich, Escritos Espirituales 2, Lo Esencial de Hoy, Ciudad Nueva, página 100. Palabra de vida, agosto de 2024. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.